Bueno, nuevamente buenas tardes para todos, todas y todes. Expresar nuevamente que es un verdadero placer poder estar compartiendo esta mesa, luego de la proyección de los libros cautivos, la mesa que comparto, como les decía antes, con Gabriela Fernández, directora de este muy interesante y bello documental que acabamos de ver, con Pindo, compañero, director del Departamento de Ciencias de la Educación, y con Miriam Southwell, amiga y además colega en distintos proyectos. Arranco por algo que también tiene que ver con el agradecimiento, por la amabilidad de venir a proyectar esta película, y también arranco por una infidencia, que es que además de muy buena directora, es una excelente profesora, recomiendo mucho sus clases de historia del cine, tuve el placer de cursar este año con ella, y me parece importante empezar por ahí, justamente por algo que tiene como su cierre entre lo que el documental deja ver y el documental deja pensar. Esta película, bueno, ahora Gabriela nos va a contar mejor, pero ustedes pudieron ver, forma parte de un proceso colectivo, y un proceso colectivo que nació en una universidad, en esta universidad, en la Universidad Nacional de La Plata, en la Facultad de Artes, y me parece significativo mencionar eso. Parece también significativo mencionar que esta proyección de este film es parte de un seminario, del seminario del doctorado en Ciencias de la Educación, de un seminario El umbral de lo sensible, cuerpo, educación y cine, que estamos dictando en el marco de este doctorado, y mencionar también la importancia que tiene que dentro del público tengamos muchos colegas y muchas colegas de diversos países, pero sobre todo que estén vinculados al ámbito educativo. Es un documental, como acabamos de ver, que si tuviésemos que decirlo con palabras que ya fueron utilizadas, como bien dice Adorno, la tarea más fundamental después de Auschwitz, la tarea más importante de la educación es que Auschwitz no se repita, y este documental va directamente al grano en ese sentido. Quisiera hacer un breve comentario para darle la palabra luego a Gabriela, a Pindo y a Miriam. Quisiera señalar el valor que tiene la palabra, como se sostiene en el documental, pero también el valor que tiene la memoria. Sobre todo significar eso en tiempos en los que algunos supuestos intelectuales en Argentina niegan estos hechos lamentables, como la quema de libros, sobre todo libros educativos y destinados a un público infantil. Como comentario central, lo que podría decir es que hay un efecto, por supuesto, simbólico en la quema material de libros. Y de alguna manera remite a algo fundamental que tiene la página más nefasta de la historia argentina, como es la desaparición de personas. En ese sentido, es interesante pensar los mecanismos por los cuales se puede hacer desaparecer una persona y se puede hacer desaparecer un libro, pero no se puede hacer desaparecer la memoria. Es importante sostener este tipo de espacios que permiten justamente no olvidar. Como bien se dice en el documental, la literatura y el arte son formas de crear, y para algunos eso puede resultar algo peligroso. Mientras veía el documental, tengo la suerte de que sea la segunda vez que lo veo y volví a recordar lo mismo. Yo vengo de una familia de Bahía Blanca, al sur de la provincia de Buenos Aires, clase media, donde siempre había libros, siempre hubo libros. Y recuerdo la biblioteca, y la biblioteca, tiempo después, me hizo darme cuenta de que había libros más adelante y libros más atrás. En una ciudad como Bahía Blanca, conservadora, en una familia donde la testigo de casamiento, la mejor amiga de mi madre, es todavía desaparecida. Siempre es bueno recordar hasta dónde se cuela
en los intersticios del cuerpo un conjunto de miedos, de temores, como puede ser que incluso hoy haya libros que mejor no se vean. De entrada, ese cambio cultural que se menciona en el documental, que se intentó imponer, llega a puntos donde todavía hay que seguir combatiendo para restablecer esas memorias. También un punto importante, porque como educador lo he trabajado en algún momento, en algún seminario, la mención a la subversión en la escuela. Conozcamos a nuestro enemigo, es un texto que se puede conseguir. Es muy interesante por un hecho que es por su desnudez con la que muestra el pensamiento retrógrado con el que pensaban la cultura, pero sobre todo con esa idea de demostrar el peligro que tiene todo encuentro educativo. El mayor enemigo para la dictadura era pensar, educar. Me parece significativo, entonces, una vez más, que hagamos este tipo de actos acá en una universidad. Cierro con un comentario también acerca de, porque recién cuando cerraba la proyección, el proyecto, insisto, ahora estoy spoileando, pero ahora Gabriela va a ahondar, el proyecto justamente retoma uno de los pasajes más interesantes del documental, que es eso de fantasías ilimitadas, ¿no? El peligro, no ya a pensar un poco de más, ¿no? Que se vaya. Y me parece que es clave para poder reconstruir la memoria, darle color a esas zonas grises que el documental refleja, respecto de lo que se podía y lo que no se podía, pero sobre todo de ese gris que resultaba el miedo o la autocensura. Recién en el seminario hablábamos de qué sentido tiene el Estado siendo quien da el carácter de oficial, haciendo cosas clandestinas, a propósito discutíamos la noche de los lápices, entre otras. Pero es interesante ver, justamente darle color a esas zonas grises. Me parece, insisto, significativo que seamos educadores quienes podamos darle palabra y colores a esas zonas. Cedo la palabra ahora a Gabriela, repitiendo, ya sé que lo dije, pero lo quiero repetir, el agradecimiento por estar acá hoy compartiendo este tiempo con nosotros. Gracias. Hola. Bueno, yo devuelvo el agradecimiento. En realidad la agradecida soy yo y somos nosotros, nosotres, desde, bueno, el equipo que realizó el documental. A mí me pasa, digamos, la otra cara de la moneda de lo que le pasa a Eduardo. Para mí es un orgullo enorme. Venía pensando estar en un seminario en el marco del doctorado en Ciencias de la Educación. Este material tiene un inicio en 1976, cuando empecé primer grado. Yo siempre cuento la misma anécdota, como todo después cobra un sentido, ¿no? En la vida, esto ya a otro nivel, ¿no? Por ahí, si me permiten esta digresión. Yo quería ir a la escuela, no quería esperar a tener la edad de la escuela y quería ir a la escuela, y antes te adelantaban. La directora de la escuela primaria era vecina nuestra y me adelantaron un año. Entonces empecé en 1976 y terminé en 1982. O sea, mi primaria fue en dictadura. Ese es el origen, digamos, se podría decir histórico. Y después está el objetivo o la pasión y la fuerza de la historia que me hacía llevar adelante el trabajo, ¿no? Para lograr terminarlo. Es un trabajo colectivo. Después brevemente les puedo contar cómo fue realizado en el marco de una tesis interdisciplinaria colectiva de la licenciatura en Artes Audiovisuales. Y ahí estaba como la otra punta, digamos, del ovillo, que era estar en un lugar como este, ¿no? Que pudiera, digamos, hacer ese puente entre esa niña que se educaba y la labor docente, la cual también tengo el orgullo de formar parte en esta misma universidad,
Y bueno, ahí está un poco arrojada esa esperanza, ¿no? Hacia la difusión y la exhibición del documental, porque me parece que, y lo digo con total modestia, me parece que es un material necesario. Y además, otra cosa que siempre conversamos, no sé si la conversamos nosotros puntualmente, pero que siempre digo es el afán didáctico. El afán didáctico era una frase que tenían los soviéticos con su cine tenía un afán didáctico. Bueno, hay también en los libros cautivos un afán didáctico, una necesidad de poder condensar en un material, un largometraje, justo duró 1 hora, este plan sistemático de censura hacia la cultura forma parte de esta otra cara del plan sistemático sobre la vida que hemos sufrido los argentinos y bueno, en otras latitudes, por supuesto, lamentablemente también. Así que la agradecida enormemente soy yo y todos mis compañeros y compañeras. Así que nada, gracias por este espacio que me parece realmente muy potente. Así que les agradezco yo y además por la presencia de dos personas tan importantes en el ámbito educativo, bueno, que Eduardo con la gentileza de ponernos a debatir en esta mesa. Así que gracias. Bueno, no quiero insistir mucho por la vía de los agradecimientos, porque van a creer que solo vinimos a eso, pero la verdad que efectivamente son materiales que hacen falta. Lo del afán didáctico te lo voy a dejar a vos, porque tenemos en la mesa a un experto en didáctica de las ciencias sociales, así que no voy a hablar sobre eso, que efectivamente me parece que tiene mucho valor. Voy a hacer 3 comentarios que me suscitó la película. Uno más, si se quiere, sociohistórico, referido a la escuela, a los sistemas educativos. Otro sobre los modos de representar la infancia. Y por último, un tercero en torno a el lugar de los libros como forma de filiación generacional, ¿no? Y quiero comenzar con lo primero, que es algo, si se quiere, más general, en plano más general, suscitado por apenas una referencia que hace una de las entrevistadas, no sé si fue Judy Gossiol o otra de ellas, cuando marca en esas documentaciones, esas argumentaciones genéricas acerca de que va en contra de el ser nacional y demás, y que lo que prevalece sí es la búsqueda, el énfasis en torno a la familia y al verdadero ser nacional. Quiero detenerme en esa referencia de las familias, porque me parece que hay algo que recorre las pedagogías de todo nuestro continente o de toda América Latina, referido a que en los momentos de fuerte conservadurización de los sistemas educativos aparece fuertemente esta apelación a las familias como el gran ordenador, que en realidad, bajo esta búsqueda de que sean las familias quienes dan los parámetros de con qué contenidos debe educarse y con cuáles no, en realidad lo que opera atrás de ello es la Iglesia Católica, que es el modo en el que se distribuye, se irradia una serie de concepciones. Entonces, en distintos momentos, en la historia particular de la Argentina, pero uno puede encontrar esto en distintas latitudes, en distintos países, en los momentos de reacción a procesos de renovación, de puesta en cuestión, de renovación cultural y demás, aparece de nuevo este retorno a las familias tienen que poder decir sobre esto, qué opinan, qué reconocen y qué no, qué debe ser enseñado o qué no. Y esto aparece, por ejemplo, en los distintos momentos en los que hubo congresos pedagógicos de los cuales se produjeron nuestras leyes, o cuando hubo grandes momentos de renovación curricular con la entrada de nuevos contenidos, de nuevas perspectivas de enseñanza y demás, y aparece esta referencia, bueno, las familias, ¿qué opinan sobre esto? Y la verdad que muchas veces circula como una argumentación inocua
naturalizada, claro, como las familias no van a tener opinión sobre esto, pero en realidad es la manera de tensar hacia un lugar conservador todo aquello que la renovación cultural va produciendo, requiere producir. Y además hay un nicho, o más bien una tensión hacia la familiaridad. Es decir, cuando uno dice, bueno, que lo que las familias reconocen como los valores que deben ser sostenidos y demás, es un retorno hacia lo que se conoce, lo que es familiar, lo que está próximo, lo que es de cada uno de nosotros. Cuando los sistemas educativos, la escuela, las instancias de formación en general, tienen que poder producir o tienen que poder abrir otros mundos posibles, no solo aquello que es próximo, no solo aquello que es familiar, no solo aquello que siempre ha estado en nuestros entornos, sino, contrariamente, producir puentes que hagan acceder a otros mundos que de otra manera no se podrían conocer. De hecho, es una pregunta que genera debates, lo sé, pero como muchas veces la convalidación hacia el plano de lo familiar es una manera de disminuir la capacidad disruptiva, novedosa, de lo que los sistemas educativos traen para transformar. Y cómo en realidad los estados, cuando piensan sus sistemas, sus modos de enseñanza, qué enseñar, a quiénes, cómo y demás, están pensando en un bienestar común, en un patrimonio cultural que pueda ser de todos por derecho y que no tenga que ser refrendado en términos de los intereses particulares, por ejemplo, familiares, sino que puedan trascender eso que es más próximo, más cotidiano, y puedan acceder a otras lecturas de lo cultural y demás que, si no, frente a esa vinculación estrecha con lo más próximo, se perdería. Pero también debo decir que si hay algo que la escuela ha hecho a lo largo de su desarrollo es producir lectores. Y eso también, nuevamente, es una marca de nuestro continente, donde la escuela produjo lectores muy tempranamente, cuando los sistemas educativos todavía no estaban muy consolidados, ni todo lo expandido que los tenemos ahora, pero rápidamente produjeron lectores. Y con eso produjeron un dinamismo cultural, una posibilidad de intercambio, de tendencia a la transformación y demás, que fue en muchos sentidos más democratizador que lo que pasaba en otras dimensiones de lo social y lo cultural. Quiero decir, en países que aún no democratizaban mucho su representación en las instituciones, su movilidad política, ni hablar de la económica, que siempre es la más difícil de distribuir, así todo, produjeron una distribución cultural, una circulación de la palabra, y he ahí una presencia democratizadora muy significativa que también hay que reconocerle a la escuela, y que por eso procesos como el de la dictadura vinieron a interrumpir, justamente por entender que en ese lugar de producir lectores de lo que sea, del tipo de literatura que se pueda tener a la mano, pero que en definitiva abre un camino que producirá luego algo que es incalculable, ¿sí? Por otro lado, pensaba sobre la representación de la infancia, y hay un colega, amigo que seguramente han leído, Pablo Pinó, que tiene una manera de hablar sobre las infancias del siglo XX en torno a una historieta que ha trascendido los límites de este país. Por suerte se ha traducido en muchísimos idiomas y demás, que es Mafalda. Una historieta fantástica, maravillosa, que es una pintura de una sociedad, sin lugar a dudas, de una banda de niños, y cómo en la presencia de esos distintos niños, en las características que cada uno tiene, uno puede encontrar allí
muy diversas maneras de representar a la infancia. El infante culposo, aquel que quiere cumplir con lo que el mundo adulto espera de él, que es, no es Felipe. No, no es Felipe. Miguelito. No, perdón, esto está muy bien, es Felipe. Sí. Y que su manera de salirse de ese apesadumbramiento que le provoca esa presión del mundo adulto es por la vía de los sueños. Felipe sueña de una manera tremenda y es su forma en la que la fantasía infinita pueda tener lugar, pero junto con él está Susanita, que es el prototipo de la mujer tradicional, que solo espera formarse para casarse adecuadamente y tener hijos y participar de la sociedad de beneficencia y hacer té canasta para comprar arroz, polenta y todas esas porquerías que le gusta comer a los pobres, como si fuera una cuestión natural, que el paladar viene así. Pero también junto con ellos está Manolito, un infante que es mirado como el gran producto del determinismo biológico positivista. Nació así, viene de un padre que se le parece mucho, por lo tanto tiene fuertes limitaciones, la escuela no va a poder hacer gran cosa con él, etc. Entonces de él no se espera mucho. Junto con ellos en esa banda de amigos también está Miguelito, que es, nosotros aquí decimos rápidamente, es la representación del infante de las canciones de María Elena Walsh, ¿no? Del infante que se le permite ser infante, que puede soñar, que puede tener fantasía, que además es la vívida expansión del egocentrismo infantil, propiamente infantil, es el que mira con su dedo, de su dedo ve el tamaño de las cosas, porque él es el punto de referencia, y por supuesto Mafalda. Mafalda, que es la impugnación del mundo adulto, que es esa sociedad que está poniendo en cuestión esos valores que han sido predominantes en ese momento, que lo impugna mencionándolo a través de determinados símbolos, claramente el globo terráqueo y ese mundo que los adultos han gestado de una manera tremenda, le han dejado un mundo que es imposible de arreglar y de entender, que cuestiona a sus maestros, a sus padres, y también completa esa banda de amigos Libertad. Libertad es el mayo francés, es la impugnación absoluta a los valores más tradicionales, pero incluso más los inhabilita, a diferencia de Mafalda, porque Mafalda busca dialogar con ellos y decirle, pero ¿por qué hicieron el mundo así? Pero señorita, si usted me dice que este estanciero tiene que calcular la cantidad de alambre con la que tiene que alambrar un campo, y yo calculo, y resulta que es, además de ser oligarca, es amarrete, o sea, los está impugnando siempre. A Libertad no le preocupa ni siquiera eso, directamente los impugna y tiene una manera aún más radical de oponerse a ese mundo. Muchos años más recientes a nuestro tiempo, se le preguntó a Quino, el autor de la historieta, historieta que también hay que decir surge como pedido para una empresa de ventas de electrodomésticos, claro, y que si bien tiene ese punto de inicio, la verdad que trasciende enormemente y desde un punto comercial, de un punto de origen comercial, produce una mirada cultural enorme y es una historieta con la que nos formamos muchas generaciones. Y se le pregunta a Quino qué hubiera pasado con Mafalda si Mafalda hubiera estado durante la dictadura. Y Quino responde, sería una desaparecida. También para pensar quiénes en ese espacio que Mafalda habitaba, en esa banda de amigos, en ese barrio estándar, podríamos decir, de la ciudad de Buenos Aires, en esa escuela, que también estaba allí quien habrá sido su captor, su torturador, etc. Para pensar la profundidad de las tensiones de una sociedad, porque
tanto aquellos que fueron desaparecidos por la dictadura como aquellos que fueron sus desaparecedores, habitaron en esta sociedad, y pensar cómo se formaron, cómo se gestó eso, cómo fue posible eso en una sociedad como la nuestra. Por último, quisiera también pensar sobre la cuestión de la confianza, que también aparece mencionado por una de las entrevistadas, me parece que por Gabriela, que habla de la posibilidad que abre la confianza en relación a la infancia, cómo la confianza es un lugar necesario para que la infancia pueda tener lugar, pueda desplegarse y, sobre todo, lo que a nosotros nos toca, pueda formarse. Sin lugar a dudas, la educación, la formación, requieren de esa posibilidad que da la capacidad de metaforizar, la capacidad de ir más allá de lo visible, de ir más allá de aquello que es próximo, que es lo familiar, poder desafiar aquello que se conoce y poder imaginar aquello que trasciende lo que ponemos a disposición de manera más tangible. Por lo tanto, los libros, sin lugar a dudas, ocupan enormemente el lugar de ese vínculo filial. No solo porque los libros abrigan nuestros sueños, no solo porque los libros abren la posibilidad de explorar mundos otros, mundos que no tendríamos asequibles a la mano, si no fuera por adentrarnos en esa capacidad de metaforizar, en esa capacidad de pensar en forma diagonal sobre nuestras sociedades, que podamos inventar, que podamos efectivamente fantasear, sino porque abren una posibilidad de la palabra propia, de conocer ese uso y de dar lugar a la palabra propia. A comienzos del siglo XX, un poeta argentino muy afamado que se llamó Leopoldo Lugones, que fue poeta y también fue inspector de enseñanza secundaria, en ese caso, tuvo en esas instancias en las cuales se discute qué enseñar, qué no enseñar, cómo renovar los currícula, qué pasaba con los programas de enseñanza y demás, una intervención fuerte para que no se enseñara poesía en la escuela secundaria argentina. ¿Por qué? Porque decía, bueno, esos adolescentes imberbes van a hacer con la poesía, la van a destrozar, no la van a mantener en su magnificencia, no la van a cuidar, van a hacer con ella quién sabe qué cosa. Y es una pelea que afortunadamente Lugones perdió, porque también pasan esas cosas, no siempre ganan los malos. Estar allí, dar los debates, plantear argumentos, poner en juego otras ideas, producen cambios, transformaciones, y de esto también nos habla la película, esas personas hacedoras cotidianas de otra posibilidad de acceder a la cultura. Entonces Lugones perdió afortunadamente esa pelea, y quienes transitamos la escuela secundaria en Argentina, como en otras latitudes, efectivamente nos formamos en la poesía, en lo que el mundo poético nos abre, nos da posibilidades de conocer y de producir. Entonces, quiero pensar, uniendo estos distintos elementos, cómo efectivamente la presencia de los libros producen una distribución, una capacidad de democratización cultural. Por eso los estados deben asumirlo siempre, en colaboración también con la producción privada, como la veíamos en la película, que hay un reconocimiento en la existencia de que haya libros, por supuesto, en las escuelas, pero para algunos chicos y chicas, la existencia de un libro, de un manual escolar, a veces es el material de acceso al mundo letrado del que llegan, que reciben, que forma parte de su cotidianeidad. A veces en chicos que sienten que no tienen nada o poco, sin embargo, entre sus pocas pertenencias tienen un libro que produjo un Estado, que le hizo llegar un maestro que pensó que
ese libro podía ser valioso para él, porque narraba una historia que si no, no hubiera conocido, porque le permitiría pensar sobre algunas cosas que son cruciales para él o ella. Cuando un educador pone en ese vínculo, propicia, pone a disposición un libro, está reconociendo a ese otro ser en un vínculo filiatorio. Le está diciendo, mirá, esto es interesante porque vos podés hacer con esto algo nuevo, propio, distinto. Seguramente con esto que estoy poniendo a disposición, vos vas a poder abrirte a otros mundos, a otras lecturas, a otras ideas, y por eso yo, que soy tu maestro y te reconozco en este vínculo, no te lo retaseo, por el contrario, lo pongo a disposición para que puedas hacer algo con ello. En ese sentido hay un vínculo de confianza, y esta palabra aparecía en el documental, un vínculo de confianza en términos educacionales que no tiene que restringirse a una confianza en el pasado. No es que uno confía porque fulanito viene de tal escuela, porque la familia es así o asá, porque el maestro que tuvo antes era de tales o cuales características, sino que es una confianza plenamente educativa, que es una confianza como promesa, que tiene que ver con una confianza a futuro. Por eso los libros significan todo eso, por eso docencia, educación, infancia y libros tienen un vínculo tan significativo, tan consistente, y por eso, sin lugar a dudas, la dictadura, que sabía muy bien lo que venía a interrumpir, buscó interrumpir eso. Nada más. Gracias. Bueno, también quiero empezar agradeciendo la invitación a participar de esta presentación de la película y comentarle, comenté a Gabriela apenas terminó, la verdad que me gustó muchísimo, independientemente de lo que voy a comentar sobre esta relación entre infancia, cultura, terrorismo de Estado, es un bello producto estético, la verdad que es muy interesante como película y nos provoca a pensar un montón de aspectos que no siempre están en el eje de las reflexiones sobre la última dictadura cívico-militar. Estuvimos hablando en estos días en el seminario de que Argentina tuvo la virtud de ser una sociedad que llevó a juicio a los responsables de la última dictadura cívico-militar. Lo pueden ver, por lo menos una versión de ese proceso, la película 1985, está ahora en cartel. Y eso fue, sobre todo, poner en foco las responsabilidades penales que hubo en el terrorismo de Estado. Tiempo después, y con bastante más dudas y resquemores, pudimos avanzar también en analizar las responsabilidades económicas por detrás del proyecto político de la dictadura cívico-militar. Pero queda, creo yo, en agenda un tema mucho más arduo, más complejo, más sutil, que es ahondar en los fundamentos culturales del terrorismo de Estado. ¿Cómo fue posible el terrorismo de Estado en nuestro país? ¿Y cuáles fueron las bases culturales que le dieron sustento? Decía recién Miriam que la escuela formó lectores, y efectivamente eso fue una herramienta de libertad. Pero también en la escuela se formaron los torturadores, los secuestradores, los asesinos de la última dictadura cívico-militar. Entonces, ¿cuánto de la propuesta formativa escolar contribuyó en ambos sentidos? Y pensaba, en torno a la película, en dos personajes que me resultaron muy interesantes para pensar: ese inspector municipal que va a analizar la situación de un depósito y se sorprende por los libros y hace una denuncia sobre el carácter subversivo de esos libros. Digo, ¿cómo llega el terrorismo de Estado a la cabeza de ese inspector? Porque el terrorismo de Estado no es solo producto de cúpulas militares que desde arriba digitan el terror hacia abajo, sino que también está inscripto en esos personajes que en toda la trama social van interviniendo y haciendo posible el terrorismo de Estado. Y también en el juez, que seguramente no basado en ninguna jurisprudencia ni en ninguna legislación, considera que la pena a esos libros que eran de carácter subversivo era la quema. Pensaba, no debe haber en ningún lugar escrito que esa pena esté prevista para algún delito, si es que ahí lo hay, pero a él se le ocurre que tiene que instar a los editores a que tienen que quemar su propia obra. Entonces creo que ahí hay dos personajes como para ahondar cómo se inscriben las subjetividades, lo que sería el germen del terrorismo de Estado. Así como también me pareció muy
muy entrañable la película en cuanto al despliegue de la subjetividad de Amanda Tubes y todo ese recorrido, ¿no? Porque detrás de lo que van contando como los hechos que los atraviesan durante la dictadura, también están las resistencias y los modos de procesar eso que les ocurre, ¿no? En torno a esas bases culturales del terrorismo de Estado, hubo un periodista bastante de derecha que tuvo la oportunidad de entrevistar a Videla en uno de sus últimos meses cuando estaba vivo y escribió un libro que se llama Disposición Final. El periodista se llama Sefrino Reato, y le preguntó a Videla sobre cuál era la causa o el motivo que había llevado adelante a la dictadura cívico-militar. Y Videla le contesta: nosotros veíamos que la sociedad estaba desordenada y había que ordenarla. Obviamente creo que se queda corto, porque no es que eso sea la causa, obviamente que las ciencias sociales nos hablan de multicausalidad y obviamente tenemos que pensar que no es Videla el que nos va a dar la respuesta a esa pregunta, pero sí al menos nos da un indicio. Efectivamente, por lo menos en la cabeza de Videla, la sociedad estaba desordenada, y ese desorden tiene que ver con algo de lo que hablaba Miriam, de gente que leía demasiado, gente que se metía con la poesía, gente que pensaba más de lo que debía pensar, y entonces ordenar la sociedad significaba volver a poner a cada uno en su lugar, y sobre todo dentro de los límites que le cabía a cada lugar social. Entonces me parece que ahí hay algo para pensar acerca de cuánto el terrorismo de Estado tenía un fundamento cultural y un destino cultural, algo que tenemos todavía por evaluar, que es cuánto efectivamente logró o no cortar algunos de los procesos emancipatorios del ámbito cultural que se estaban dando antes y cuánto los reorientó, los modificó. Y pensaba en términos también de estos procesos culturales, la relación entre la dictadura y la infancia. Una de las cosas que han caracterizado en las historias de nuestros países es la continuidad de la guerra y la política, ¿no? Está la frase trillada de la política es la continuación de la guerra por otros medios, la reflexión de Foucault de que eso es porque antes la guerra fue la continuación de la política por otros medios, pero también en la historia de nuestros sistemas educativos, la escuela fue la continuación de la guerra por otros medios. Luego de que en las guerras civiles se logra instaurar un proyecto político en el país a través de una constitución y de un ordenamiento institucional, se inscribe ese ordenamiento institucional en las subjetividades a través de la educación política escolar, ¿no? Lo que Sarmiento llamaba educar al soberano. Y de algún modo también la escuela tenía la intención de arrebatar las infancias, de que los hijos de los vencidos fueran apropiados por la mentalidad de los vencedores del siglo XIX. Algo de eso también está en la intención de la dictadura, que es meterse en las cabezas de aquellos que estaban derrotando militarmente, de los cuales se estaba apropiando para destruirlos, para masacrarlos, también inscribiendo en las infancias un modo de pensar. Y es también ahí paradójico que acusan de adoctrinamiento a los libros cuando la intención de la dictadura era establecer una doctrina unidireccional, ¿no? La palabra adoctrinamiento tiene muchos usos y tiene muchas posibles lecturas, pero efectivamente el adoctrinamiento como intención de establecer una única manera de ver el mundo y de pensarlo era el propósito de la dictadura y era aquello por lo cual denunciaban a quienes estaban del otro lado. Y lo más rico, lo más potente de esos libros del Centro Editor de América Latina no es que adoctrinaban, sino que invitaban a pensar. Y quizás ese sea su carácter más subversivo, que no bajaban línea en función de una dirección, sino que provocaban culturalmente a pensar. Gabriel hablaba de que transitó toda su primaria en dictadura. Yo soy bastante más viejo y transité mi secundaria en la dictadura. Entré a la secundaria en marzo del 76 y tengo un recuerdo de mi escuela secundaria en un colegio muy conservador de curas en la ciudad de Buenos Aires. Cuando yo estaba en quinto año hubo una bomba que estalló en la casa del almirante Lambruschini, que mató a su hija que tenía la misma edad que yo en ese momento, 15 años, y entonces en la clase de religión, un compañero dijo, bueno, pero ¿qué habría que hacer con quien puso la bomba? Habría que condenarlo a muerte. Entonces el profesor empezó a decir, bueno, precisamente por eso Santo Tomás dice tal cosa, San Agustín dice tal otra. Y otro compañero levantó la mano y dijo, pero profesor, yo pienso que, momentito, dijo el profesor, y anotó en el pizarrón, yo pienso que estas tres palabras vamos a tratar de erradicarlas de esta aula, de este colegio y de esta sociedad. Porque no se trata de que ustedes piensen. Ustedes tienen que preguntar, profesor, ¿cómo es?
Fíjense qué impactante cómo a veces hay momentos en que se corre la cortina y se muestra con crudeza lo que hay del otro lado, ¿no? Ahí hay un proyecto político-pedagógico, ¿no? Ustedes no tienen que pensar, tienen que preguntar cómo son las cosas. Lo que más me aterra de la escena es que yo no estaba tan en desacuerdo con ese profesor. Es decir, registro que en ese momento dije, claro, es verdad, tengo que leer mucho más antes de poder opinar algo, ¿eh? Y también me lleva a pensar cuánto de eso después se fue transformando en mi propia historia personal y la historia social, y cómo me llevó a elegir en la docencia trabajar precisamente en sentido contrario. Trato de que educar a la ciudadanía hoy sea invitar a pensar, y precisamente que el aula sea un espacio emancipatorio, no porque adoctrinemos en una dirección o en otra, sino porque invitemos a pensar. Me parece entonces también que en esta línea de lo que decía Gabriela de la preocupación y el afán didáctico que toma el cine soviético, a veces el adjetivo didáctico se utiliza como sinónimo de simple, de clarito, de que no hay que pensar demasiado, se entiende. Y yo creo que lo interesante del afán didáctico de esta película es que nos invita a pensar, y eso es su valor más grande. Bueno, otra vez, muchísimas gracias al Express por compartir este espacio, por compartir las reflexiones. Me quedo con un montón de cuestiones para seguir pensando que anoté, y damos por concluido entonces esta actividad, nuevamente con un aplauso para el Express.